Señores, estamos de regreso con El Consumidor y nos acompaña la doctora Cristian López Díaz. Ella es neuróloga y neuropediatra y con ella hablaremos acerca de la migraña. Doctora, un placer tenerla en el programa. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Qué bueno, doctora. Antes de nosotros presentarle una encuesta que tenemos, que siempre le guardamos a nuestros invitados con respecto al tema, quisiéramos que usted nos hablara, nos identificara qué es esto de migraña. Lo primero es que dentro de la neuropediatría, sí, el dolor de cabeza es quizás, junto con la epilepsia, la causa más frecuente de acudir a la consulta. Okay. Entonces, dentro de todos los dolores de cabeza, pueden haber dolores de cabeza secundarios a que te diste un golpe, a que tuviste una infección. Hay un grupo de dolores de cabeza que son lo que se llaman cefaleas primarias. Okay. Es decir, que la estructura que produce el dolor no tiene ninguna afectación. Okay. Y ahí entran las migrañas. Okay. Entonces, las migrañas básicamente se caracterizan dependiendo de la edad. Eso es importante que la gente sepa. El diagnóstico de migraña es un diagnóstico eminentemente por lo que la gente dice que tiene. Okay. Ningún estudio arroja migraña como diagnóstico. O sea, no hay un análisis que te diga, no, tú tienes migraña. No, es solo la característica de tu dolor, okay, lo que hace pensar que tengas o no migraña. Yeah. Entonces, en el caso mío, que veo población pediátrica, es totalmente diferente a la población adulta. Okay. El paciente migrañoso pediátrico te va a decir que tiene un dolor de cabeza en la región frontal, bitemporal, puede estar en la región occipital, que puede acompañarse o no de molestia del sonido, de la bulla. Sí. Cuando ya se hacen adolescentes, que se parecen más a los adultos, entonces comienzan a tener dolores hemicraneales, lo que la gente dice, me duele justo la mitad de la cara y detrás del ojo. Sí. Y también yo he visto que hay personas que sufren migraña y me han comentado que le molesta la luz. Sí. Le molesta, tienen que estar en un espacio oscuro. ¿A qué se debe esto, doctora? Eso es lo que nosotros denominamos fotofobia, okay, y fonofobia. Okay. Dentro del grupo de las migrañas hay pacientes que tienen migraña con aura, okay, y sin aura. Okay. Los que tienen aura son los que los pacientes inclusive te dicen cuando le va a dar el dolor de cabeza. Ya lo te dicen, mira, se me pone una raya verde aquí, se me atraviesa, veo oscuro como un hoyo. Son síntomas cuando comienza el proceso de desencadenarse la migraña por vasoconstricción del vaso cerebral, luego se dilata y viene la fase del dolor. Vamos a la encuesta entonces, doctora. Vamos a la calle para que usted vea la pregunta que hicimos en el día de hoy es ¿qué provoca migraña? Entonces vamos a ver cómo lo piensa el dominicano. A mí me provoca la migraña la falta de comida, no desayunarme a tiempo o comer a tiempo. Seguido se me devuelve el estómago y se me pega el dolor de cabeza. Los resfriados. Un ejemplo, lavarse la cabeza a toda hora, si usted tiene también su periodo. Y también cogerse sol y después ir caliente, lavarse la cabeza, da migraña, eso da resfriado. Bueno, la migraña, según dicen, es fruto de problemas genéticos. La produce cuando uno está a falta de corto de vista, o si no cuando uno tiene el estómago enfermo. Doctora, ahí vimos, habla del tema alimenticio, mucha gente cuando no ha comido, una señora habló acerca de la menstruación. ¿Tiene relación? Definitivamente todo el que opinó en cierta parte tiene la razón. Okay. La primera señora que habló de su dolor, ella lo describe exactamente como una migraña hemicraneal cuando no come. El hipotálamo está relacionado con la producción de la migraña. Sí. Y la sensación de hambre está relacionada con desencadenar migraña. Por eso el migrañoso te dice, si yo no como a tiempo, si yo no me desayuno, me pongo mal. La segunda señora habló de la menstruación. Sí. Es real. Los cambios hormonales están en relación a la producción de la migraña. Okay. Por eso hay pacientes migrañosos que embarazadas se les quita la migraña, otros le da más. Hay pacientes que solo hacen migraña premenstrual, otros durante la menstruación, o sea que es real. La tercera señora creo que habló de algo de resfriado. Sí, resfriado. Bueno, habría que ver si ahí no hay un componente mixto. Si usted tiene una sinusitis, el dolor es diferente.
es un dolor más en la cara, pero si usted es migrañoso y además tiene una sinusitis, la cosa se empeora. Sí. Y creo que alguien habló de los problemas de lentes, de refracción. De la visión, sí, si usted tiene un problema de refracción, puede darle dolor de cabeza, pero si usted es migrañoso y además tiene un problema de refracción, entonces la cosa se empeora. Entonces, hay mucho, usted hablaba de que los dolores de cabeza pueden confundirse, obviamente ya usted hablaba de sinusitis, habla de problemas de los lentes, que no están directamente relacionados con la migraña, aunque se pueden combinar. ¿Cuáles son los síntomas entonces reales de la migraña? El dolor de cabeza de migraña es un dolor generalmente, si es adulto, hemicraneal y retrocular. Si es pediátrico, frontal o bitemporal. Pulsátil, el paciente te lo dice, es como que me late. Como que le late. Me molesta la luz, me molesta la bulla, vomito, mejoro cuando vomito, mejoro cuando duermo, porque el hipotálamo tiene que ver con los ciclos de vigilia-sueño. Entonces, eso te da una idea de una migraña. Sin embargo, por ejemplo, en la población pediátrica, hay lo que se llaman síndromes que preceden a la migraña. O sea, hay migraña sin dolor de cabeza, que la gente va a decir, ¿cómo va a ser posible? Por ejemplo, hay niños que tienen lo que se llaman vómitos cíclicos. Son niños que vomitan, te llegan a la consulta con 1000 estudios del gastroenterólogo, no tienen dolor de cabeza y solo vomitan muchas veces. Eso es una variante de migraña. Hay una migraña que se llama migraña abdominal, que es el niño que va a la sala de emergencia con un dolor que parece una apendicitis y nunca le encuentran nada. Cuando crece, se convierte en un patrón migrañoso normal. Hay uno que es bastante común en los niños, que es el vértigo paroxístico benigno. ¿Qué es eso, doctor? Es un niño que le da un vértigo, una sensación de estar dando vuelta de repente y le puede durar horas. No le duele la cabeza y su manejo es como una migraña, porque es una variante de migraña. O sea que no todas las migrañas son con dolor de cabeza. Usted como pediatra, ¿a qué edad se puede iniciar un proceso de migraña en un niño? ¿Desde qué edad? Desde que usted nace. Desde que... La prevalencia dice que entre los 0 y 3 años la prevalencia es más o menos de 3%. Desde los 7 hasta los 11 ya sube de 4 a 11%. Y en la pubertad, por los asuntos hormonales, sube casi hasta un 23%. O sea que a los muchachos les duele la cabeza, no era como le decían a uno. Doctora, pero entonces es una pregunta interesante y ahí usted me dio un pie de amigo. El tema de cómo un niño, por ejemplo, un niño 2 años, 1 año, que tal vez no sabe expresarse, que tal vez el llanto sería la única... Y la afasia. Parte de la sintomatología de la migraña es esa palidez, malestar general. Inclusive tú le dices a la mamá, es que luce enfermo. Sí, doctora, deja de jugar, se recuesta y se le apagan sus ojitos. A veces hacen inyección conjuntival, se les ponen los ojos rojos. El paciente luce enfermo, vomita, inmediatamente vomita, mejora. O sea, es un niñito que luce enfermo, que tú sabes que no es cuento. Doctor, ¿y cuáles son los factores para que una persona, usted hablaba fuera del aire, hablábamos de que todavía hay estudios, no se ha determinado claramente cuáles son los factores que crean, por la cual una persona padece de migraña? Hay mecanismos que están descritos. Todo tiene que ver con el nervio trigémino, se desencadenan, se liberan sustancias. Uno de los señores de la entrevista habló de la familia y es real. Hay una tendencia genética, sobre todo por la línea materna. Pero usted, inclusive cuando uno tiene un paciente pediátrico con un síntoma que parece migraña y no tiene antecedentes familiares, uno hasta duda del diagnóstico, porque es genético. Entonces, no, yo todito le duele la cabeza, la abuela, la tía, todito. Es importante. Doctora, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos seguimos respondiendo preguntas. Tenemos varias preguntas aquí en el Vivi. También vamos a abrir los teléfonos para que las personas nos llamen y hagan sus preguntas con respecto a este tema de hoy, la migraña. Regresamos ahora. Señores, estamos de regreso. La doctora Cristian López con nosotros hablando sobre la migraña. Doctora, detonantes de la migraña. Usted me hablaba del tema de la alimentación, pero ¿qué otros detonantes puede tener un ataque de migraña? Primero, la alimentación. Hay niños que tú con solo cambiarle la dieta mejoran su migraña. Colorantes, ciertos condimentos de las comidas orientales, algunos vinos, queso, toda esa comida chatarra, eso es terrible. Uno. Hay que hacer una higiene de la migraña, dormir bien, el estrés y todos esos desencadenantes que mencionaron. Hay algunas cosas que el paciente no lo puede controlar, los cambios hormonales, la menstruación, los embarazos,
Pero en sentido general, el migrañoso aprende a saber o a determinar qué cosas le produce migraña. Yeah. Y ellos te lo dicen, doctora, si hago tal cosa, de una vez tengo la migraña. Sí. Entonces hay que hacer una higiene de la vida del paciente migrañoso. ¿Y qué periodo, por qué periodo de tiempo dura un ataque, puede durar un ataque de migraña? Desde horas hasta días. Inclusive hay una cosa que se llama estatus migrañoso, que es cuando ese dolor persiste hasta 72 horas sin parar o con periodos muy breves de mejoría. Okay. Y eso es una indicación de hospitalización. Ya. Y hay otro tipo de manejo ya para ese caso. Y entonces, ¿hay tratamientos hoy día para Sí, la migraña? sí. ¿Se trata la migraña? ¿De qué forma? 3 cosas. Primero, higiene. O sea, una calidad de vida adecuada para un paciente migrañoso. 2, Vamos a parar ahí, vamos un poco hacia atrás. Cuando tú hablas de higiene, una calidad de vida, ¿a qué se refiere? buen sueño, buena alimentación, buen descanso, disminuir el estrés. Si estás usando medicamentos, chequear, porque hay medicamentos que producen o incrementan las migrañas, Okay. los anticonceptivos, algunos antihipertensivos. Esa es una parte. Entonces, una vez tú tienes el dolor, tú tienes 2 opciones de tratamiento. 1, el manejo agudo del dolor, que eso es importante, porque a veces los pacientes, se dice que el 50% de los pacientes migrañosos no van al médico, porque entienden que vivir con una migraña es normal. Sí. Y como eso no lo mata, pero la calidad de vida es terrible. Claro. Entonces, el medicamento más importante es el que nosotros usamos para prevenir la migraña. Okay. Es una medicación que puede usarse desde 3 a 6 meses para que los dolores comiencen a espaciarse y comiencen a ser menos intensos y tener periodos más largos libres de dolor de cabeza. Usted habla, disculpe que le interrumpa, usted habla de algo importante. Medicamentos pueden detonar la migraña. Exacto. O sea, hay mucha gente, dominicanos estamos muy propensos al tema de automedicar. Exactamente. De llamar a la farmacia, decirle al farmacéutico, mira, me duele la cabeza, tengo un dolor, una migraña, y él le manda un medicamento, muchas veces sin saber. Puede esto causar, obviamente, que empeore la situación. Inclusive en los migrañosos se da una situación que es que los antimigrañosos, la ergotamina que contiene, Sí. en grandes dosis produce más dolor de cabeza. Sí. Entonces es un círculo vicioso. Me bebo el antimigrañoso porque tengo migraña. Entonces me lo bebo tanto que llega un momento que entonces no se me quita la migraña por la propia medicación. O sea que lo importante es, después que un paciente tiene más de 3 dolores de cabeza en un mes, o menos de 3 de mucha intensidad, tiene ya criterio para usar preventivos. Sí. Los preventivos son medicinas que se inventaron por otra cosa y por casualidad se dieron cuenta que los migrañosos mejoraron y por el mecanismo de acción. Sí. Hay antiepilépticos como el topiramato, el ácido valproico. En los niños nosotros usamos mucho la flunaricina, Ok. que si usted ve el prospecto dice para la circulación de los pies, de los oídos. Entonces esas medicaciones se usan de manera continua, con y sin dolor, Ok. durante un periodo de tiempo y el patrón de migraña mejora. Y la edad mejora la migraña. A medida La que usted edad- se va poniendo viejo, se le va quitando un poquito Se le va quitando la migraña. Entonces hay gente que no quiere que se le quite. No, si tiene migraña está joven, o relativamente joven. Doctora, quiero contestar algunas preguntas de mis amigos de aquí del Bibi. Por ejemplo, me dice Liz, padezco de migraña, también de sinusitis desde los 9 años. Tengo 29. Tengo una niña de 9 años y a cada rato me dice que le duele la cabeza. La llevé al oftalmólogo pensando que podía ser la vista, pero no le encontraron nada. Hasta pensaban que eran cuentos de la niña, pero ella nunca ha vomitado. A mí me dura hasta 4 días y sudo frío. Nunca me he tratado. La niña. Ok, bueno, con ella, Sí. lo que decimos, el 50% nunca va al médico por su migraña. 2, si tiene sinusitis, nadie dura 20 años con una sinusitis. El problema es que si usted no se la trata, no se va a sanar. Claro. En relación a la niña, no necesariamente tiene que haber vómito para hacer el diagnóstico de migraña. Ok. Hay varias características, entonces sería bueno primero ver las características de ese dolor y definitivamente tiene que ser valorada por su pediatra de inicio. Sí. Y si descarta otras causas de dolor de cabeza, entonces verla el neurólogo pediatra. Bueno, Anelis María dice, estoy embarazada y me dan fuertes dolores de cabeza. ¿Le hace daño a mi bebé? No, realmente no le hace daño. Lo que le haría daño es qué medicación ella usa para su dolor de cabeza, que su ginecólogo es el autorizado. Ok. Y como hablamos ahorita, los cambios hormonales pueden incrementar o mejorar la migraña. Buenos días. Respecto al tema del día, ¿pueden los tratamientos hormonales para planificar afectar a la migraña? Sí, se está descrito. Hay algunos anticonceptivos orales que pueden incrementar los dolores de cabeza. Muy bien. Eso tiene que consultarlo con su ginecólogo. A mi madre le da un dolor de cabeza tan grande que pierde la vista por ratos y le molesta la luz. Y sobre la edad, es 55 años, ella tiene 55 años. ¿Qué puede ella tomar y es alérgica a la aspirina? Gracias, espero su respuesta. Esa es la licenciada Mercedes Pacheco. Lo primero es Sí. que hay que ver si realmente es una migraña, porque hay otras cosas que te pueden disminuir la visión
si es de un ojo, si es dos ojos, o sea, si es un solo ojo necesariamente no es migraña, pero hay una migraña que se acompaña de síntomas oftalmológicos. O sea que eso sería cuestión de investigar su dolor, pues, sobre todo por la edad. Así es. ¿La migraña tiene que ver con la falta de sueño o estrés? Pregunta Sí, Francisco. definitivamente, sí. La falta de sueño y el estrés desencadenan migraña. Muy bien. Doctora, ¿es cierto que a la mujer embarazada no le da migraña? Es lo que decíamos ahorita. Sí. Hay pacientes que mejoran con el embarazo y hay pacientes que se le incrementan. Ya, así que sí, puede ser. Sí, Así sí, que, realmente sí. Realmente sí. Doctora, ya para concluir, la parte usted ha hablado de la prevención y usted dice que hay medicamentos, ha hablado de la buena alimentación, de una vida sin estrés, de buscar ese tipo de cosas. ¿Qué importancia tiene esto para el tema de esto de las jaquecas, ¿no? También como son como conocidas, le dice la gente. como la gente le dice. ¿Qué importancia tiene esto para que esto vaya mejorando y disminuyendo la cantidad de crisis de migrañas? Obviamente es determinante porque es un desencadenante. En la medida que tú estás más tranquilo, duermes mejor, comes mejor, definitivamente por el mecanismo de acción de la migraña que explicamos, tiene que haber mejoría. Le hago la pregunta porque, o sea, ¿me va a asegurar esto de que los ataques no me van a disminuir? No necesariamente. No, inclusive exacto. parte del tratamiento y muchos de esos pacientes que tienen migraña crónica que no mejoran es yoga, hipnosis, ejercicio de relajación, hacer deporte, cosas de estas. Porque definitivamente se sabe que el asunto emocional tiene que ver con desencadenar los ataques de migraña. Qué bien, doctora, de verdad que muchísimas gracias a la doctora Cristian López con nosotros. Ella está en el Centro de Obstetricia y Ginecología y también en el Grupo Médico NACO, así que ya lo saben, para cualquier pregunta o consulta, ahí están los teléfonos en pantalla también para que puedan contactarla a ella. Doctora, muchísimas gracias, Gracias de verdad, un placer conocerla. Encantada. Muchísimas gracias siempre y por la ayuda sobre este tema tan interesante y que afecta a tantas personas en el mundo. Dicen que le da más a las mujeres. Sí, Es más después común a las mujeres. En la edad pediátrica es más común en varones. Sí. Después de la pubertad es más común en mujeres. Ya lo saben, bueno, ya lo saben, mujeres, a cuidarse. Vamos a la pausa. Cuando regresemos el doctor Wilfredo Mañón con nosotros.